Contarles que desde la asignatura Introducción a la Didáctica, un grupo de docentes pertenecientes al Instituto de Profesores Artigas, al Centro Regional de Profesores del Suroeste y al Centro Regional de Profesores del Litoral, sede Salto, hemos organizado la conferencia del día de hoy con el doctor Flavio Solesi. Es importante señalar que esta actividad ha contado con el apoyo del equipo de comunicaciones del Consejo de Formación en Educación, de las direcciones de los centros regionales de profesores afectivas, y muy especialmente nos ha brindado su apoyo el Departamento Académico de Ciencias Biológicas pertenecientes al Consejo de Formación en Educación de la Administración Nacional de Educación Pública. A continuación vamos a compartir algunos datos relevantes e información académica del disertante. Bueno, el doctor Flavio Solesi se desempeña actualmente como profesor agregado de Biología Celular en la Facultad de Ciencias, investigador asociado del Instituto Pasteur Montevideo, investigador grado 4 del PEDESIVA e investigador nivel 2 del Sistema Nacional de Investigación. En cuanto a su formación, es licenciado en Ciencias Biológicas en la Facultad de Ciencias, es magíster y doctorado en Ciencias Biológicas, PEDESIVA, con la tutora, la profesora e investigadora Cristina Ruti, en Biología Celular, y ha realizado un postdoctorado en el laboratorio de William Harris en la Universidad de Cambridge, Reino Unido. Otra información de relevancia es que es actual vicepresidente de la Sociedad de Neurociencias del Uruguay e integrante de las comisiones directivas de la Sociedad Latinoamericana de Biología del Desarrollo y también de la Sociedad Zebrafish Network Latinoamericana. Otros datos también muy importantes en cuanto a premios: ha recibido un premio en Reino Unido en el 2006 por sus estudios en biomedicina, y también el premio Luz y Verdad en Investigación Biomédica en el 2008, otorgado por la organización Benabrit Uruguay. Bueno, es un gusto recibirte, Flavio, y muchísimas gracias por estar aquí este sábado 21 de agosto. Muy bien, gracias Mariana, el gusto es mío, realmente gracias a las organizadoras por este evento, por esta idea también que me parece muy buena. Nos hace bien a todos, creo, el poder tener esta oportunidad de repasar nuestra historia de las ciencias y compartirla. No es, creo que solo beneficioso para quienes escuchan, sino para quienes lo estamos tratando de hacer. Nosotros, bueno, un poco Eduardo también lo plasmó el otro día, no somos historiadores, no somos especialistas en la historia de la ciencia, vivimos la ciencia un poco más como una tarea, como una actividad, pero claramente cuando uno está trabajando en algo, indefectiblemente se va metiendo en cuestiones que tienen que ver con la historia, y la historia es fundamental, ¿no? O sea, poder mirar el pasado para poder entender lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, y qué es lo que queremos hacer en el futuro. Entonces, a nosotros también nos viene muy bien este repaso que nos ayudan ustedes a hacer de cosas históricas. Así que bueno, voy a activar ahí la presentación. Mientras tú activas, Flavio, le recuerdo a los participantes y les agradecemos que silencien los micrófonos. Terminada la ponencia, tendremos un espacio para preguntas o comentarios. Perfecto. Esto así me molesta. Voy a tratar de activar el chat. No sé si lo voy a seguir mucho el chat, pero bueno, después igual las preguntas van a ser después. Claro, calculo, ¿no? Otra pantalla, si no me molesta por acá. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, voy a empezar entonces con esta historia, a contarles un poco. Les quiero advertir, hay varias cosas. Una de ellas es, por suerte, un poco como yo ya lo había pensado, la charla, Eduardo el otro día comentó que la planteaba de una manera particular, que estaba organizada en etapas, lo cual a mí me vino muy bien, porque me sirvió como marco excelente para poder yo hacer otra cosa un poco más desordenada, si se quiere. Mi enfoque va a ser un poco distinto, entonces viene muy bien esa presentación que tuvieron más general y amplia, abarcativa, que dio Eduardo hace 2 sábados. Entonces yo lo que voy a hacer es enfocarme un poco en esta disciplina,
que ahora bueno, les voy a comentar un poco por qué, y que es la biología del desarrollo, es subdisciplina dentro de la biología, y lo voy a hacer basándome un poco en eventos y en personajes, y particularmente mirando a una etapa, a una época, y de ahí cómo eso se proyectó después más adelante, eso llegaremos al final, pero van a ver que va a haber un desarrollo bastante importante de una época en particular. Bien, antes de empezar con eso, quería definir un poco qué es la biología del desarrollo, porque a veces es una cosa que puede surgir la duda, si uno no está muy metido en exactamente a qué nos referimos cuando decimos biología del desarrollo. Entonces lo voy a hacer también de una manera histórica, la definición, aprovechando que es una charla histórica. Y la historia de la biología del desarrollo tiene que ver sin duda, porque es lo primero que viene a la cabeza, con la embriología, ¿no? Entonces, lo pongo con signos de interrogación todo, porque bueno, la pregunta es si estas cosas que les voy a comentar son componentes o no de la biología del desarrollo. Y bueno, nadie puede dudar que la embriología, es decir, el entender, el estudiar los embriones, lo que podemos llamar embriología clásica, embriología descriptiva, el analizarlos, entender su anatomía, su estructura, cómo se desarrollan, eso es algo muy antiguo y que se sigue haciendo, pero que tiene raíces desde, por lo menos escritas y documentadas desde la Grecia antigua, ¿no? Del siglo IV a.C., cuando Aristóteles, por ejemplo, hizo las descripciones de embriones de pollo, que es un embrión muy accesible, por supuesto, que tenemos todos, y ha sido muy estudiado a lo largo de la historia. Y eso ha sido continuado a lo largo del tiempo, y por ejemplo están estos hermosos dibujos de Marcello Malpighi, histólogo anatomista italiano del siglo XVII. Y eso claramente es una de las bases, pero como se podrán imaginar, si estoy adelantando esto es porque no lo es todo, ¿no? Otra rama de la biología que fue creciendo un poco más tarde, pero arrancando más o menos justamente con la época de Malpighi, con el desarrollo de los primeros microscopios, es lo que llamamos histología, y también su hermana, digamos, la citología, el estudio de la estructura de los tejidos y de las células, estudio fino, que fue desarrollándose y bueno, tuvo un auge, sobre todo un crecimiento enorme en el siglo XIX, con el desarrollo de mejores herramientas microscópicas. En ese momento, por supuesto, hoy en día tenemos otro auge nuevo, pero ya va un poco con otro foco, y abarcando hasta una buena parte del siglo XX, ¿no? Otra rama, otro aspecto parecido, relacionado con la embriología descriptiva, es lo que se dio a llamar la embriología experimental. Y esta tiene la particularidad de que aquí se trataba de poder entender los mecanismos del desarrollo, es decir, cómo un embrión avanza en las distintas etapas, cómo va adquiriendo las estructuras que va adquiriendo, cómo termina convirtiéndose en un adulto conformado por más tejidos y más órganos más complejos que los que tiene al inicio, ¿no? Todo empezando por una célula huevo, que es una única célula, que tiene que dar lugar a un montón de células más, que tienen funciones específicas, especializadas. Entonces, la embriología experimental, que podemos decir que arranca fuertemente hacia el siglo XIX, cuando es tal vez más importante, y sigue siendo muy importante hasta más o menos la mitad del siglo XX, o un poco antes de la mitad del siglo XX, y está marcada así fuertemente por este experimento de Spemann y Mangold de los años 20, en el cual lo que trataban de entender era cómo se establecían los ejes embrionarios, y en esta serie de experimentos que hicieron, Mangold era estudiante de Spemann, lo que hicieron fue trasplantar esta región, que se llama el labio dorsal de blastoporo, una región dorsal, futura región dorsal, de un embrión muy temprano de una salamandra, en otra salamandra, pero en lugar de trasplantarlo, de implantarlo en la región dorsal, lo implantaron en la región ventral, es decir, opuesta. Esta es la futura región dorsal de la salamandra receptora de ese trasplante. Las dos salamandras que utilizaban eran de pigmentaciones distintas, cosa de poder reconocer después cuál era el donante y cuál era el trasplante, y el tejido del trasplante y cuál era el tejido del receptor, ¿no? A medida que se desarrollaba el embrión. Estos embriones de anfibios son muy plásticos, o sea que esto se incorpora fácilmente, y al tiempo lo que obtienen son renacuajos como este, ¿no? Son unas larvas de salamandra, donde hay una principal, más grande, y otra más pequeña, las dos están adosadas por la región ventral, como si fueran hermanos siameses, y se generó entonces un eje completo, nuevo, un eje embrionario completo, con todas las estructuras que se generó de nuevo. La sorpresa no es tanto esto,
porque tal vez un poco uno se lo podía imaginar, bueno, implantamos tejidos dorsales en la región ventral de otro embrión, tal vez crezca otro embrión y otra región dorsal de ese lado. Bien, sino que la sorpresa fue al ir a mirar, analizar de dónde provenían los tejidos de este embrión secundario. Y la sorpresa está en que la mayor parte de los tejidos, y eso se ve en un corte transversal, hecho más o menos por aquí, voy a usar un punto de láser así, disculpen, ahí está, más o menos un corte de este tipo, y ahí lo que vemos es que la mayor parte de los tejidos que conforman el eje secundario y el embrión secundario provienen en realidad del receptor del trasplante, y el trasplante aporta muy poquitas cosas, que tienen que ver un poco con lo que se llama el mesodermo axial, la notocorda, un poquito de la región basal, del piso del tubo neural, y un poquito de unos somites, en este caso, en esta imagen. O sea, generalmente es muy de la región muy central del embrión, y no del resto. Todo lo demás se generó a partir del tejido del donador, del receptor, perdón. Entonces esto generó una idea que fue la idea de la inducción embrionaria. El gran problema es que esta fue una idea tremendamente adelantada para la época. Tan adelantada que lo que vino después fue una enorme decepción, tal decepción que llevó a que se abandonara prácticamente el estudio en embriología por muchas décadas. La decepción fue porque este experimento se puede hacer y se puede ver, pero después la pregunta que obviamente había y que llevó, obviamente este experimento llegó luego al Nobel, a Spemann solo, porque Mangold lamentablemente falleció muy tempranamente, pero Spemann recibió el Nobel en 1935 por este tipo de cosas, y otras que también él hizo, pero particularmente por esto, que fue el fenómeno de la inducción embrionaria, y es que no se podían entender los mecanismos, no se sabía qué era cuál era el inductor, por ejemplo. Si había un inductor, había una molécula, había algo que estaba induciendo, ¿cuál era? Empezó toda una carrera para tratar de identificarlo, que llevó un buen tiempo, pero terminó básicamente en decepción. Y la decepción viene de no tener herramientas en ese momento para poder realmente entenderlo. Entonces hubo que esperar un tiempo para que se fueran desarrollando otras cosas. Entre ellas, por ejemplo, que a partir de la citología, de la histología, yo no sé, sí, ¿están viendo ahí un video? No, me pasó algo raro. Tengo un problema con la presentación, no sé ustedes qué están viendo, pero... Sí, se ven muchos puntitos de Sí, láser. están viendo lo mismo que yo, entonces algo pasó acá con la presentación. Disculpen, voy a ver si... Ahí. Voy a salir un poquito y vuelvo a presentar. Disculpen un segundo. Bárbaro. Porque algo ahí no estaba funcionando muy bien. A ver. Ahora, ¿están viendo la presentación? No. No. Ya baja. Disculpenme esta. Bueno, les estaba contando que entonces, porque ya de paso seguimos, ahí está. A ver, ahí sí, ¿no? Sí. Ahora ven la presentación, ahí está. Bueno, habíamos llegado a esto, que arrancó más o menos hacia el siglo XIX, que fue algo que se empezó a llamar biología celular, pero bueno, fue avanzando y tuvo su auge mayor después de los años 70, y ya vamos a ver por qué, al igual que la biología del desarrollo en sí, y vamos a entender por qué en realidad hubo una especie de cambio de nombre de lo que podía seguirse llamando embriología, que tiene que ver justamente con la forma de encararlo. Entonces, quiero ver si todo acá está funcionando, y voy a ocultar eso. Bien. Bueno, ¿qué más tuvo que pasar? Bueno, otros desarrollos, obviamente, y otras disciplinas que fueron apareciendo. La genética, sin duda, ¿no? La genética, que es algo ya más como concepto, es algo más del siglo XX, empezando con los estudios de Mendel y luego con los de Thomas Morgan en la mosca drosófila, una mosca que ha sido central para el estudio de biología del desarrollo. Eso fue uno de los pilares fundamentales para construir esta nueva ciencia que fue la biología del desarrollo, bastante después. Y tuvo que esperar bastante, porque en realidad para poder entender los mecanismos, hubo que poder entender las bases de la genética, cómo se aplicaban a una función, cómo eso terminaba causando realmente un cambio en el comportamiento de las células, y eso en el comportamiento de los embriones. Entonces todo esto junto, bueno, obviamente en este caso el
el descubrimiento de la estructura del ADN y lo que siguió después, que fue poder descifrar el código genético, los codones, cómo los codones codifican para aminoácidos, etc. Eso fue fundamental para que ahora sí esta vieja ciencia o esta vieja disciplina pudiera renovarse y poder empezar a estudiar realmente los mecanismos de funcionamiento del desarrollo. Entonces de ahí que hacia los años 70 más o menos empezó a llamarse biología del desarrollo, esta disciplina que volvió a crecer, volvió a tener un auge, y bueno, se ha establecido hoy en día como una disciplina bien importante. El hecho de que yo esté acá hoy y que me hayan elegido, me hayan invitado a hacer esta presentación, tiene que ver con esto que pasó un poco antes, que fue el año pasado, que fue la publicación de este artículo esto fue, de vuelta, una invitación que nos hicieron, de hecho Eugenia del Pino estaba editando un número especial de esta revista que se llama International Journal of Developmental Biology, es una revista que se edita en la Universidad de Bilbao, y que se llamaba Biología del Desarrollo en Hispanoamérica. Se quisieron juntar una cantidad de artículos, muchos son artículos científicos, de hecho, de nuestro grupo también, y ya lo habíamos hecho antes, habíamos mandado y había sido aceptado un artículo original en ese número especial, pero medio tardíamente, cuando estaban cerrando el artículo, se dieron cuenta que habían comisionado varios artículos de historia de la ciencia en Hispanoamérica, un poco dividido por regiones, y que por alguna razón las regiones que habían armado y la forma en la que lo escribieron los autores no estaban incluyendo Uruguay. Entonces tuvimos el privilegio de, siendo un país pequeño, con pocos habitantes y con poca representación de biólogos del desarrollo en comparación, tuvimos el privilegio de tener un artículo para nosotros solos en este número, que lo escribimos con mucho gusto y con un trabajo muy raro, y ya les comento por qué, junto con las colegas Nivia Beroa, Mónica Bravo y Estela Castillo. Raro fue porque la invitación llegó en marzo ya avanzado, un poquito avanzado marzo, cuando estábamos en pleno comienzo del año pasado de la emergencia sanitaria, etc. O sea que estábamos todos bastante encerrados, con imposibilidad de ir a bibliotecas, etc., a buscar documentos. Por suerte hay mucho que está en la red, y eso nos permitió hacer muy rápido, porque había un tiempo breve que teníamos para poder hacer este artículo. Pudimos armar una historia que, bueno, por lo menos a nosotros nos dejó relativamente conformes sobre cómo se desarrolló, cómo apareció la biología del desarrollo en Uruguay. Y también vamos a ver que una de las cosas que bueno, que un poco la sabíamos, pero que hubo que plasmarla bien, y que es lo que voy a tratar de transmitirles, es que en Uruguay particularmente la biología del desarrollo se inició de una forma extraña y un poco diferente en el resto del mundo, y un poco diferente a la historia que les acabo de contar, de eso que sería la historia universal de la biología del desarrollo, digamos, muy, muy brevemente contada. Y todo, la charla en realidad, como yo les dije, va a girar en torno a un periodo, a una época. Y les voy a mostrar ahora un pequeño video que justamente para lo que es el uruguayo en general, y para el Uruguay y para la cultura uruguaya, representa la época en la cual quiero comenzar y en la cual me quiero centrar o girar alrededor, las décadas que fueron importantes, en lo que consideramos nosotros fueron importantes en el surgimiento de esta disciplina, así como de otras, y el crecimiento y proyección de la ciencia en Uruguay. Bien. Escucharon el relato, espero, de Solé, espero que se haya podido compartir. Claramente eso es un evento icónico, ¿no? El triunfo en Maracaná en 1950. Ya hoy en día es cierto, ya no queda tanta gente que se emocione porque fue gente que lo vivió con todo en ese momento. Nosotros todos conocimos personas que pasaban hablando de esa historia porque, bueno, la vivieron. Pero sin duda es algo que ha quedado marcado, y es en el imaginario popular uruguayo es súper importante, porque el fútbol como deporte y como actividad cultural es una de las más importantes, por lo menos la que más le importa en general a la gente,
tanto que, bueno, los uruguayos hasta medimos el tiempo en campeonatos de fútbol y cosas por el estilo, ¿no? Sin embargo, no es generalmente lo único que pasa en nuestro país, ¿no? Es lo que sobresale y es lo que a veces nos hace famosos internacionalmente, todos sabemos que es así, pero no necesariamente es lo único que pasa. Y posiblemente eso que pasó en 1950, ese campeonato mundial, ese triunfo frente a Brasil, en Maracaná, etcétera, no fue casualidad, sino que es que había en Uruguay en ese momento había un auge generalizado de muchas cosas, ¿no? Un auge económico, un auge social, etcétera, y muchas otras cosas crecieron y se hicieron muy fuertes en esa época, en ese momento. Entonces justamente lo que les voy a contar son un poco las cosas que ocurrieron en las ciencias biológicas alrededor de la década del año 1950. Voy a hablar del año 50, pero en realidad no estoy hablando del año 50, sino que estoy hablando de toda la época alrededor de eso, y sobre todo del 50 en adelante, que marcaron un poco esa historia. Entonces, uno de las, y voy a acá repartirlo un poco, como yo les decía, por eventos o personajes o historias particulares. Y voy a destacar sobre todo tres ramas, digamos, que en Uruguay terminaron contribuyendo al crecimiento o a la existencia de una biología del desarrollo. Y después vamos a descubrir al final qué es lo que falta. Bien, entonces, un evento que ocurrió en 1950, ya Eduardo les contó hace 2 semanas, cómo, bueno, Clemente Estable, obviamente un personaje muy importante de nuestra ciencia, consideramos nuestro científico ejemplo más importante históricamente. Él comenzó, bueno, a trabajar tempranamente, siendo un maestro de escuela, de formación. Él era autodidacta en la ciencia, pero realmente desarrolló un nivel intelectual y de forma de trabajo que es lo que consideramos ciencia moderna. Empezó tempranamente, y el primer instituto de investigaciones biológicas fue fundado en 1927, inicialmente en una casa en el Prado, que luego se mudó a otra un poquito más grande, y recién hacia fines de 1940 fue que se logró dar un salto importante. Y el salto tuvo que ver con poder conseguir fondos del exterior muy importantes, y en particular de la Fundación Rockefeller. Aquí aparece el presidente en ese momento, Harry Miller, de la Fundación Rockefeller, visitando nuestro país, y junto con Clemente Estable y con otro colega de Clemente Estable que estuvo con él desde el comienzo y que siguió con él durante décadas, siguieron trabajando juntos, los dos siendo pilares muy importantes de este instituto, que es Francisco Sáez, un genetista, citogenetista. Y el gran salto, uno de los grandes saltos, fue una gran donación de dinero que sirvió, entre otras cosas, para construir un nuevo edificio para el instituto, que es el edificio que conocemos hoy, ¿no? Esta es una foto tomada en 1956 del frente del edificio. Pueden ver, no era demasiado distinto a lo que es ahora. Ahora hay algunos agregados importantes, pero que no se ven demasiado en la foto. Avenida Italia seguro estaba muy distinta en esa época que lo que está ahora. Tuvo grandes obras y grandes modificaciones. Pero el instituto, la base es esencialmente la misma que conocemos hoy, la principal, la fachada principal. Y poder construir este edificio implicó ese aporte importante de dinero, que si se hizo en esa época y fue fundado, de hecho comenzó a funcionar en 1950, este instituto, relativamente cerca del Estadio Centenario, no sé si todo parece coincidir a veces, fue gracias a, bueno, a todo un desarrollo que estaba ocurriendo todo al mismo tiempo, digamos. Y una de las cosas que aquí aparece fue que una de las apuestas importantes fue a la instrumentación, y en particular la microscopía electrónica fue una de las primeras cosas que llegó, también en parte gracias a donaciones, ¿no?, del exterior y del país también, que se pudo comprar el primer microscopio electrónico del país, ahí en ese instituto, y que aparece Estable examinando el microscopio. Sáez es el otro personaje que yo les comentaba, y quería aprovechar a comentar acá este libro, mencionarles este libro del cual sacamos bastante información de lo que les voy a comentar y de lo que fue el artículo, que es este libro sobre Francisco Alberto Sáez, escrito por su discípulo principal, que luego también continuó trabajando en citogenética por mucho tiempo, que bueno, nos dejó hace relativamente poco, que fue Máximo Dretz. Y él escribió este libro, realmente es un libro fantástico, está incluso traducido al inglés,
sobre la vida de Francisco Sáez, y que realmente vale la pena leerlo, tenerlo. Es un libro creo, de referencia bastante importante para la historia, sobre todo de lo que fue Sáez y del Instituto Clemente Estable, porque ahí lo desarrolla muy bien. Acá aparece una imagen de Sáez joven, y luego bueno, otra imagen de Sáez y Estable en el laboratorio, en el instituto. También esto lo mencionó Eduardo el otro día, una de las influencias importantísimas que tuvo Estable en su trabajo, en su formación como científico, fue la de este eminente investigador español, Santiago Ramón y Cajal, que es considerado el padre de la neurobiología moderna, ¿no? Y esto es mucho cuando consideramos que Estable era esencialmente un histólogo, un anatomista, pero sobre todo histólogo, que lo que hacía era simplemente, entre comillas, cortes, se fijaba animales o tejidos y los cortaba, finos, hacía cortes histológicos y los miraba en microscopios bastante rudimentarios para lo que son los microscopios que utilizamos hoy. Y a pesar de eso, que esa instrumentación y esa aproximación experimental relativamente sencilla, logró hacer hallazgos y descubrimientos que fueron realmente revolucionarios en la época, tan revolucionarios que se discutieron mucho durante la vida de Cajal, y llevó tiempo que se establecieran y que realmente los otros investigadores entendieran que sí, que realmente lo que estaba sosteniendo Cajal y lo que él veía en esas preparaciones o las interpretaciones que le hacían eran correctas. Y eso fue lo que lo llevó al Nobel en 1906. Y vemos, por ejemplo, cómo Cajal, entre todas las cosas que observaba, él estaba concentrado, por supuesto, en lo que le interesaba el sistema nervioso, y estudiaba particularmente el sistema nervioso, aparte de utilizar métodos de otros, desarrollados por otros, como Camillo Golgi, que compartió con él el Nobel en 1906, también desarrolló sus propios métodos, y a él le interesaba entender esencialmente cómo estaba conformado a nivel microscópico el sistema nervioso de los vertebrados, bueno, de los animales en general, no solo de los vertebrados, estudió muchos animales, pero sobre todo vertebrados. Y una de las cosas una de las ideas primordiales que él desarrolló fue la teoría llamada teoría neuronal, es decir, que las neuronas eran células individuales, y que, por ejemplo, los axones no eran conformados por la fusión de muchas células, sino que nacían a partir del crecimiento de una única célula durante el desarrollo embrionario, que se extendía en un proceso muy largo que terminaba en el blanco, aunque ese blanco estuviera a 1 metro de distancia, como puede pasar en un ser humano. Y justamente entender eso implicó mirar también embriones, o sea que él también estudió el desarrollo, y eso sin duda tiene que haberle llegado a Clemente Estable, y parte del desarrollo que les voy a comentar ahora, de las cosas que se hicieron, un poco tenían que ver con esto, ¿no? Con este tipo de aproximaciones. Aquí vemos, por ejemplo, un corte, esto es un dibujo de Cajal, un corte transversal de médula espinal de un embrión de pollo, donde vemos con la técnica de Golgi, utilizando la técnica de Camillo Golgi de impregnación con plata, donde se tiñen solamente unas pocas células. Esto, por supuesto, estos dibujos que hacía Cajal eran reconstrucciones a partir generalmente de muchos cortes, no de un corte solo. Muestra un corte, él observaba muchos cortes e iba dibujando las células, y luego él reconstruía cómo se imaginaba que debían estar las células juntas, y es increíble que con ese método él logró realmente encontrar cosas que todavía hoy en día estamos a veces descubriendo, son ciertas, y digo, mirá, Cajal tenía razón, después de más de 100 años. Y bueno, lo que encontró acá fue estas neuronas, que son neuronas comisurales de la médula espinal, que tienen su cuerpo por aquí en la región dorsal. Vemos cómo extienden este proceso hacia la región ventral, y se interrumpen, están como terminando por ahí. Y sabemos que estas neuronas en realidad tienen un axón que lo que haría sería cruzar aquí, y luego dirigirse por la sustancia blanca de la médula hacia estructuras más centrales del cerebro. ¿Por qué están cortados estos axones? Bueno, claramente Cajal interpretó que estas eran neuronas inmaduras que estaban creciendo su axón, y lo que más le llamó la atención fue esta estructura que encontró en el extremo, en la punta. Y él le dio un nombre a esto, que fue el de cono de crecimiento, que es el nombre que todavía hoy en día se sigue utilizando. Se ha traducido al inglés, entonces ahora que utilizamos el inglés como lenguaje científico, tiene su nombre en inglés, pero esa palabra fue originalmente, esa estructura fue originalmente nombrada en español por Santiago Ramón y Cajal. Y ese cono de crecimiento es el que permite el crecimiento del axón. O sea que claramente esta forma de encarar, que influyó seguro en Estable, sirvió para que
él tuviera esa visión amplia respecto de la biología, que no implica solamente estudiar un proceso en un momento determinado, sino que implica también mirar cómo se originó. Y eso tiene que ver con la biología del desarrollo. Bien, esto es una imagen nada más de lo que era el instituto, más o menos por esa época. Acá hay un montón de personajes muy importantes de nuestra ciencia, de distintas ramas, desde la zoología, a la genética, a la citología. De todos estos, el que yo sé, y después les voy a mostrar quién es particularmente, que todavía está vivo y activo, es este personaje que está acá muy sonriente. Eh, pero bueno, muchos de ellos han hecho contribuciones importantes y han sido reconocidos. Otra de las cosas que trajo un poco esa interacción con el exterior y con Estados Unidos en particular fue poder traer al país a este investigador, que es Eduardo de Robertis, un argentino que estaba trabajando en ese momento en la Universidad Rockefeller y que era especializado en justamente microscopía electrónica. Le interesaba la estructura fina del sistema nervioso, pero desde el punto de vista de la ultraestructura particularmente, y de hecho hizo varios descubrimientos bien importantes, estando en Estados Unidos. Acá lo vemos junto al microscopio electrónico. Esto en realidad es en Buenos Aires. Él estuvo un tiempo aquí, después se fue para Buenos Aires, al Instituto del Eluard, y eso es ahí en el Eluard, esta imagen. Pero de todos modos es seguramente la actitud típica utilizando el microscopio electrónico. Bueno, Eduardo de Robertis, entre otras cosas, algo que empezó a estudiar aquí en Uruguay, tenía que ver directamente con el desarrollo. Esto lo continuó después en Buenos Aires, pero lo comenzó aquí y tuvo publicaciones desde aquí y desde allá. Fue describir por primera vez, de manera muy detallada, cómo se forma en el desarrollo embrionario esta estructura tan importante para la visión, que es el segmento externo de los fotorreceptores. En particular, en este caso estamos viendo cómo se forma un bastón a partir de este artículo, donde vemos la estructura fina inicial de esta estructura original del segmento externo, que no es otra cosa que una cilia, ¿no? Él encontró que había una cilia inicialmente en la parte apical del fotorreceptor que se estaba diferenciando, describió la estructura que tenía en un corte transversal, con estos dobletes de microtúbulos, sin un par central, como suele verse en las cilias móviles. Esto era una cilia que después se supo y después se le llamó cilia de tipo primaria, que empezó a modificarse, y él ve todas las etapas del proceso y lo reconstruye utilizando microscopía electrónica, adquiriendo membranas para poder formar este segmento externo. O sea que aquí hay un hallazgo súper importante que se comenzó en Uruguay y que es sin duda tiene que ver con la biología del desarrollo, si bien en ese momento no se le llamaba así. Insisto en eso, estamos hablando de una época en la cual acá a él lo que le interesaba era entender el origen de esto, y ni siquiera se llamaba embriología, era citología lo que hacía, citología ultraestructural, y quería entender cómo se formaba y qué eran exactamente estas estructuras que se veían en el segmento externo, que son estas membranas, de dónde surgían. ¿No? Se ve aquí que surgen de la membrana plasmática en parte, y en parte de aportes de vesículas que vienen a través de la cilia. Eso también se fue sabiendo y entendiendo después. Entonces aquí hay un aporte bien importante de este grupo de trabajo, digamos. Y esto dio comienzo un poco a lo que se dio en llamar la primera escuela latinoamericana de microscopía electrónica. También esto, no solo eran pioneros en Uruguay, sino pioneros en Latinoamérica, en el desarrollo de la citología ultraestructural. Y aquí mencionarles al pasar un poco que de Robertis también fue famoso por su libro, el libro que escribió junto con Sáez y con Novitzky, que era un bioquímico que estaba radicado en Argentina, que inicialmente se llamó Citología General, el libro, editado a comienzos de los años 60, y luego al poco tiempo ya pasó a llamarse directamente Biología Celular. O sea que realmente ellos estuvieron en lo que fue el inicio, el nacimiento de esta disciplina de la biología celular, llegando con un libro de texto que fue fundamental para toda una serie de generaciones, que era el libro de cabecera, no solo acá en la región, sino en el mundo. Ese libro se tradujo al inglés y se tradujo a muchos idiomas distintos, que lo ven en italiano, en francés, y era el libro de cabecera hasta que surgió Bruce Alberts. De hecho, era el libro principal que se utilizaba para estudiar esta disciplina de biología celular. O sea, y eso escribiéndolo desde aquí, desde el Río de la Plata, mayormente. Ya de Robertis estaba en Argentina, pero Sáez estaba en Uruguay. Eso como un poco un comentario al margen, como otros que voy a hacer.
Bien, acá ampliando un poco lo que es la escuela de microscopía electrónica, como les decía, de Robertis en algún momento volvió a Buenos Aires, y quien quedó a cargo de la microscopía electrónica era José Roberto Sotelo. Y José Roberto Sotelo formó, junto con Stable, y un poco también junto con de Robertis, a un montón de otros investigadores en microscopía electrónica, y acá aparecen algunos de ellos bastante contemporáneos. Acá estoy presentando a quien les mencionaba que se veía en esta foto, que es Omar Trujillo Senoz, que todavía hoy en día está yendo a trabajar al instituto. Tenemos a Rodolfo Weinstein, que ya nos dejó, Gerardo Dosquetnin, que está radicado en México desde hace mucho tiempo, décadas, y bueno, hizo toda su vida y su familia, etcétera, su crecimiento científico, siguió trabajando en microscopía electrónica allá. Y tal vez el más joven de todos los que aparecen acá, que está radicado ahora en Alemania, que es Ricardo Benavente, que también, naciendo de la citología, después siguió con la biología celular, trabajando en Alemania. Entonces, este grupo fue realmente muy importante y generó un montón de datos, de información, y les quiero presentar aquí puntualmente uno de esos aspectos, una de las cosas que estudiaron, que fue, les interesó en algún momento entender tanto la estructura como cómo se conformaban y cómo cambiaban en el tiempo los cromosomas durante la meiosis, particularmente en la meiosis 1, y una de las cosas que estudiaron en particular y describieron muy bien fue esta estructura que es el complejo sinaptonémico, es decir, esa región de interacción importante entre dos cromosomas homólogos, que permite el intercambio de información genética. Bueno, y acá hay una serie de artículos que se publicaron a partir de este grupo, como ven, con distintos autores de los que les mencioné. Les voy a resaltar particularmente un par de estos trabajos. De Sotelo, porque fue el primer trabajo en el cual se describió la estructura de los cromosomas meióticos en ovocitos. Previamente se había hecho para espermatocitos, y esta fue la primera vez que se hizo para ovocitos, y se encontró básicamente el mismo tipo de organización, con cromosomas apareados, con complejos sinaptonémicos, etc. Fue a partir de este trabajo. Y luego otros trabajos que vinieron después, que a mí me parecen impresionantes realmente, teniendo en cuenta nuevamente el tipo si bien uno puede pensar el microscopio electrónico es algo muy tecnológico, de todos modos el tipo de aproximación que se hace con material que es fijado, etc., es bastante difícil, laborioso, y es difícil llegar a entender bien la estructura. Y en este trabajo llegaron a hacer, a partir de cortes seriados, que es algo muy laborioso de lograr también, lograron hacer reconstrucciones tridimensionales bastante increíbles de los cromosomas meióticos, del núcleo meiótico. Acá aparece un núcleo en diploteno completo, con todos sus cromosomas, y aquí vemos una reconstrucción. Esa es una foto real de una reconstrucción hecha en cartón, a partir de las imágenes que obtenían, que eran cortes como estos, donde ellos iban por tajaditas armando toda la estructura completa. Esto es un dibujo también donde se ve el par de cromosomas homólogos unidos por el complejo sinaptonémico. Entonces realmente esto fue un hito bien importante, que marcó, y que hizo famosa, que hizo importante a esta escuela de microscopía electrónica, digamos, en Uruguay, en la región y en el mundo también. Claramente no es lo único que hicieron. Eso que les comenté fue uno de los ejemplos tal vez de lo que fue más llamativo, de más impacto en general, pero hubieron un montón de trabajos más, trabajos en desarrollo o regeneración en particular del sistema nervioso, hechos por Stable también, con Sotelo. Este trabajo que, bueno, para nuestro grupo en particular ha sido muy importante, porque fue la primera descripción, primero, de la cilia primaria como tal, cabal de esta estructura, que es una cilia que no se mueve, y que por décadas y décadas no se supo qué hacía, se pensaba que era un vestigio evolutivo. Hoy en día sabemos que no, que tiene una función en desarrollo y en fisiología adulta también, que tiene que ver con la señalización, pero en este momento no se sabía, y la describieron particularmente en el tubo neural, en el esbozo del sistema nervioso central de embriones de pollo. Entonces, y mostraron en este trabajo Sotelo y Trujillo cómo se forma desde etapas iniciales, donde es una especie de muñoncito nomás, la primera cilia primaria, a tener una cilia primaria más elongada,
con su estructura, con su cuerpo basal, lograron describir toda la ultraestructura. Y después este otro trabajo también de Trujillo, junto con Melamed, donde estudiaron el desarrollo de la vía visual, de la retina, y de la vía visual de las moscas, que, bueno, justamente son un organismo, en este caso en particular no es la mosca drosófila, no es la de Morgan, son moscas más de tipo musca, pero de todos modos son los insectos realmente muy, muy interesantes y muy importantes para poder entender mucho de la estructura y el desarrollo del sistema nervioso. Bien, el otro aspecto, eso es lo que tiene que ver con esa región, esos eventos que ocurrieron, sobre todo asociados a Clemente Estable y a la gente que él formó y a la gente que trabajó con él, sus colaboradores, y el Instituto Clemente Estable. Y había, obviamente, trabajo en otras instituciones que también tenían su historia y su prestigio y sus investigadores bien importantes. Y en particular, obviamente, la Universidad de la República, también en esa época tenía un desarrollo importante, y liderado en estas áreas por la Facultad de Medicina, que esa es una foto muy vieja de la Facultad de Medicina, este edificio es de los años 10 más o menos, 1910 por ahí, y esta foto probablemente tomada un poco después, no tengo la fecha exacta de esta foto, pero es previa a que la avenida General de Flores atravesara el jardín, el hermoso jardín que tenía esta facultad, lo partiera al medio, literalmente, quedando esta parte del edificio y las otras dos separadas. Y luego, bueno, hoy en día se construyó la Facultad de Química por acá, más o menos, así que realmente lo que queda de este jardín es muy poquito. Y también, bueno, lo otro que falta ahora es este techo que se incendió en algún momento, también no logré encontrar bien la fecha del incendio, capaz que después Eduardo nos puede ayudar con eso. Y bueno, acá si miran fotos actuales tiene otra forma, es un techo más es distinto, más chato, perdió esta belleza que tenía de cúpula. Pero bueno, salvo eso, el edificio sigue siendo muy parecido, es un edificio increíble realmente en construcción, y también un lugar donde se formaron investigadores muy importantes en muchas áreas de la biología. Y asociado a eso, en esa época, que se fundó entre 1945 y 1946, la Facultad de Humanidades y Ciencias, que tenía bastante relación con la Facultad de Medicina, por lo menos en los aspectos que tenían que ver con la biología, y tenía su departamento de citología. Entonces también ahí hay desarrollo, sobre todo relacionado con la histología y la citología. Bueno, el departamento en la Facultad de Medicina se llama Departamento de Histología y Embriología, entonces ahí principalmente les voy a comentar ahora algunas cosas que tienen que ver con ese departamento. La Facultad de Humanidades y Ciencias tuvo una vida relativamente corta, ¿no? Unos 45 años más o menos, hasta que en 1990, cuando se separó la Facultad de Ciencias de la Facultad de Humanidades, y hoy en día Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, existió en esa época. Esta es una foto de la fachada del viejo edificio que les mostró Eduardo el otro día, el viejo Hotel Nacional. Luego la facultad desde el 73 estuvo en lo que hoy es la Facultad de Psicología. Bien, entonces aquí, y particularmente en Facultad de Medicina, quería contarles una pequeña historia particular, que bueno, aparte para mí particularmente es importante porque tiene que ver un poco con donde yo me formé. Y es como este importantísimo profesor que tuvo la facultad, que fue también decano, investigador, y que fue decano de la Facultad de Medicina en esta época. De hecho es uno de esos dibujos que tienen en el decanato, de todos los decanos, fue Washington Buño. Y Washington Buño, que era alguien que estaba muy interesado en poder desarrollar, era el profesor de histología y embriología, estaba muy interesado en poder desarrollar distintos aspectos, sobre todo de lo que era la biología moderna en ese momento, y las cosas que se estaban haciendo en el mundo, y en Uruguay no. Invitó a este importantísimo citólogo italiano, que fue Giuseppe Levi, a una estadía en Montevideo, justamente en el año 1950. Y una de las cosas que hizo Levi cuando estuvo aquí fue enseñar a instalar y empezar a trabajar el primer laboratorio de cultivo de tejidos. Se trajo una tecnología que en Uruguay no había, que fue el poder separar cultivos del organismo y estudiarlos separados, estudiarlos aparte. Y eso llevó a la fundación de lo que después se llamó, y todavía hoy existe, y nosotros estamos justamente ya en otro lugar, en otro edificio y en otra facultad, pero todavía tenemos
lo que fue heredándose, digamos, de este viejo laboratorio de cultivo de tejidos, que cuando yo lo conocí, por lo menos, inicialmente tengo entendido que no, pero cuando yo lo conocí estaba instalado en esta torre de la Facultad de Medicina. Acá salía la avenida General Flores, o sea que si miramos el edificio de frente, es el que se ve del lado derecho. Está aquí, en este laboratorio trabajaba Horacio Goyena, que fue quien fue el primer director y bueno, que mantuvo después por varias décadas este laboratorio de cultivo de tejidos, formando ahí gente en esas disciplinas. Entonces esto es una historia que a mí me pareció súper interesante, bueno, Goyena, lo que hacía particularmente él, su interés tenía que ver con el crecimiento de los huesos y la influencia de las hormonas en el crecimiento de los huesos, y trabajaba con eso, para eso trabajaba con huesos de embriones de pollo, que tenían embriones de pollo, y mantenía los huesos intactos, enteritos en el cultivo, y a eso le aplicaba distintas cosas, o sea, era una especie de, si se quiere, embriología experimental, pero utilizando técnicas muy modernas para la época, como era el cultivo de tejidos y de órganos. Y aquí hay un par de ejemplos de artículos, uno de 1955, junto con Muño, y otro posterior, de 1970, con varios autores que están en distintas partes ahora, por ejemplo, Calcaño está en México, y bueno, Cristina Rutí, que ya les voy a contar un poco más de ella, que fue su discípula principal. Y aquí vemos una de las gráficas que muestran ese crecimiento de los huesos, cómo lo medían. Esto es una gráfica que está, la versión original por ahí, es una cartulina como de 1 metro por medio metro más o menos. Todo esto era hecho a mano, no existía, por supuesto, herramientas informáticas para hacer esto, entonces eso se hacía enorme, se le sacaba una foto, y entonces quedaba con esta calidad gracias a que era algo muy grande. Entonces estas gráficas muestran el crecimiento del hueso, en distintas condiciones, condición control y en condición donde se agrega cortisona, por ejemplo, en determinado momento. Entonces, ese fue uno de los aportes bien importantes. Quiero acá hacer otra nota al margen, y que tiene que ver justamente con Giuseppe Levi. Levi en sí mismo, él nunca recibió un premio Nobel, pero fue realmente un investigador muy importante en Italia, en esa época, y se lo conoce más que por su trabajo mismo, por lo que lograron sus alumnos, sus discípulos, y se le llama el formador de premios Nobel, ¿no? 3 de sus alumnos, de sus discípulos, o gente que pasó por su laboratorio, lograron tener premios Nobel, por temas aparte distintos, no necesariamente, tal vez el más relacionado con el trabajo que él hacía, fue justamente, tal vez el más importante también, el de Rita Levi Montalcini, todos son importantes, digamos, pero para lo que tiene que ver con la biología del desarrollo en particular, que fue, en base al descubrimiento del factor de crecimiento nervioso. De Levi. Les recomiendo muchísimo que lean el libro, la autobiografía de Rita Levi, se llama El elogio de la imperfección, que cuenta muy bien toda esa historia, toda su historia, pero también cuenta su interacción con Levi y con Eugenio Sacerdote. Y Sacerdote tuvo que, en algún momento, estas eran familias judías, y tuvieron que huir de la Italia fascista de Mussolini, y el lugar donde terminó Eugenia Sacerdote con su familia fue en Buenos Aires, y por ahí, por fines de los años 30. Y en ese momento estaba en apogeo la infección por poliovirus, por la poliomielitis, que fue realmente algo muy, muy tremendo en esa época en todo el mundo, y pegó muy fuerte en Latinoamérica, en Uruguay también. Y se estaba desarrollando en ese momento, que estaba desarrollando en Estados Unidos la primera vacuna, y entonces Eugenia Sacerdote se fue a Estados Unidos a aprender cómo trabajar con la vacuna, la trajo a Buenos Aires, y las primeras personas en aplicarse de forma pública, aparte para que todos vieran la vacuna, y para que la gente dejara de temer a la nueva vacuna que había aparecido contra esta enfermedad, que era tremenda, era terrible,
pero sí toda la gente tenía miedo de vacunarse, no sé si les suena un poco, y ella, se aplicó a ella y a sus hijos la vacuna para demostrar que era segura, y no solo eso, sino que bueno, esa fue la vacuna que salvó al mundo, digamos, de esta enfermedad tan tremenda que fue la poliomielitis. Los números son increíbles, ¿no? Cuando uno ve, cuando empezó la vacunación, cómo cae el índice de la enfermedad y desaparece. Prácticamente hoy es una enfermedad muy, muy rara. Gracias a eso. Bueno, Eugenia Sacerdote además fundó el primer laboratorio de cultivo de tejidos de Argentina en la Universidad de Buenos Aires, y ella lo siguió dirigiendo por mucho tiempo. Como ven, ambas primas centenarias. Rita Levi vivió un poco más, 103 años, Eugenia Sacerdote vivió 101 años, pero realmente personas que vivieron mucho tiempo y estuvieron muchísimo tiempo en actividad. Rita Levi era senadora vitalicia de Italia, por ejemplo, y siguió siempre muy activa en muchos aspectos, ¿no? También aspectos sociales, políticos, militando, bueno, obviamente en favor de la inclusión de las mujeres, en cuestiones de género, etc. En muchos aspectos, trabajó realmente siempre y siempre muy activa. Aquí la vemos ya muy cerca de los 100 años, en sus actividades más de tipo diplomática o política, y les recomiendo también esta nota de Claudio Scasocchio en 2013, que, bueno, hecha después de su fallecimiento, poco después de su fallecimiento. Esto se consigue en internet. Bien, volviendo al Departamento de Histología y Embriología, aquí destacar algunos de los trabajos más que tenían que ver con, se llamaba Histología y Embriología, así que era lógico que algo de trabajo en embriología se hiciera en ese departamento, aparte de trabajos en histología más clásica, y destacar algunos personajes, algunas personas y algunos trabajos en particular. Y en particular, sobre todo, destacar a esta otra investigadora, María Antonieta Rebollo, que era neuropediatra, esencialmente de formación. La mayor parte de su trabajo fue dedicado a la neuropediatría, pero tuvo un pasaje muy importante por el departamento de histología, habiendo publicado artículos, algunos, y habiendo hecho trabajos que tenían que ver en gran medida con el desarrollo, sobre todo el desarrollo neuromuscular. Rebollo, aparte, famosa por sus libros. Escribió un libro de histología, libros de texto, ¿no? Y un libro de neuroanatomía, que bueno, todos los que hemos tenido que estudiar esta disciplina, en un momento tuvimos que agarrar alguna versión, esta o las que siguieron después, múltiples ediciones que tuvo el libro de neuroanatomía de Rebollo. Y después otros trabajos que fueron muy importantes también porque se iniciaron disciplinas, como el de Roberto Domínguez en reproducción, y en particular en desarrollo del ovario, en fisiología y histología y estructura del ovario. Domínguez creo que sigue activo, no tengo mucho dato, pero sé que vive y está en México. Y bueno, y Miguel Castellano, que también junto con otros aportó aquí en cuestiones, aspectos que tienen que ver con defectos en el desarrollo, lo que se llama teratología, desencadenados por tratamientos con fármacos o con drogas de distintos tipos, trabajando en embriones de pollo. Entonces hubo aportes también directos en lo que, bueno, en esa época no se llamaba biología del desarrollo, y hoy sí llamaría biología del desarrollo. Ya pasando ahí les comenté un poco lo que serían las dos grandes vertientes, creo yo, que contribuyeron a que existiera en algún momento la biología del desarrollo en Uruguay, más tarde. Y hay otro aspecto bien importante que no quiero dejar de nombrar, que fue el aporte de la fisiología, que también nace esencialmente en la Facultad de Medicina. Y aquí mencionar a dos personajes importantes. Helio García Aust, que fue un neurocientífico muy reconocido en Uruguay, probablemente nuestro neurocientífico más reconocido, sobre todo neurofisiólogo más reconocido, y sobre todo en los últimos tiempos, que también formó toda una escuela importante de neurofisiología en nuestro país. Durante sus primeros estudios, después no tanto, pero en sus primeras etapas, dedicó su tiempo, y en particular su doctorado, etcétera, fue relacionado al desarrollo del sistema nervioso. ¿A qué? A la actividad fisiológica, electrofisiológica del sistema nervioso. Su tesis en particular tenía que ver con la retina del embrión de pollo, y eso no encontré que estuviera publicado como artículo, sí encontré este artículo sobre el desarrollo de la actividad eléctrica en los hemisferios cerebrales del embrión de pollo. O sea que también este otro aspecto de cómo se desarrolla, cómo se obtiene la funcionalidad desde el punto de vista neural, en este caso, es algo que hoy consideramos biología del desarrollo.
Y bueno, después, bueno, destacar fundamentalmente al que fue nuestro más importante científico de los últimos tiempos, Roberto Caldeiro Barcia, eh, bueno, él fue realmente una persona súper importante en su momento también, sobre todo con un apogeo en los años 50 de su trabajo, que tuvo una proyección internacional, que tenía que ver con la fisiología uterina del embarazo y todo lo que se llama perinatología. Y bueno, entre las cosas que trabajó muchísimo y estudió mucho Caldeiro, tenía que ver con la contractilidad, el rol de la oxitocina en la contractilidad del útero. Eduardo les comentó el otro día, ¿no? Como las unidades de contracción uterina se llaman unidades de Montevideo, gracias a la escuela que fundó Caldeiro, porque además formó un montón de gente, y entre la gente que formó estaban fisiólogos más de tipo académicos, biólogos, como fisiólogos clínicos, ¿no? Entonces él tenía una relación muy importante, su trabajo fue mayormente en el Hospital de Clínicas, y tenía una interacción muy importante con médicos clínicos, y eso tal vez fue uno de los hitos más interesantes de las ciencias biológicas y de lo que llamaríamos biomedicina. Esto era sin duda verdadera biomedicina, donde había una interacción directa entre investigadores de corte más biológico y más clínico. Entonces, bueno, aquí bueno, fue el primer director de PDCIVA, después más adelante tuvo roles muy importantes en el desarrollo de nuestra ciencia. Bueno, y de ahí vamos llegando a la época más moderna. Hubo algo que pasó entre medio, claramente, durante la dictadura todo estuvo bastante frenado, y si bien hubieron muchos investigadores que quedaron trabajando, y no voy a destacar acá, pero particularmente, pero eso es importante, el trabajo ese que se continuó, si se quiere, un poco a media máquina o como se podía, durante la intervención de la universidad, y lo poco que se podía hacer en el Instituto Clemente Estable, etc. Pero continuó. Pero también lo que hubo muy importante en ese momento fue el hecho de que algunos uruguayos, lamentablemente para ellos en ese momento, tuvieron que abandonar, tuvieron que irse, pero eso, en cierto modo, tuvo impacto en su formación como investigadores. O sea, les dio otra perspectiva, otra forma de ver las cosas, y poder trabajar con aproximaciones y instrumentaciones, etcétera, mucho más modernas que no se estaban utilizando en Uruguay. Y aquí quiero mencionar respecto a la biología del desarrollo. Esto impactó en muchas áreas, muchísimas, y llevó al desarrollo actual de nuestra ciencia, y eso a partir de 1985. Quiero destacar a dos personalidades, que son de Cristina Ruti y Ricardo Berlich. Bueno, Cristina, nuevamente, ella fue, como les decía, la principal discípula de Goyena, por lo tanto, cuando ella logró retornar, logró rearmar el viejo laboratorio de cultivo de tejidos en la torre de Facultad de Medicina, y ahí formar un grupo muy importante de investigadores que trabajaban en aspectos de biología celular y biología del desarrollo. Ella en lo que se formó, hizo su doctorado en Francia, estudiando el desarrollo del ojo, y en particular la interacción entre órganos como el cristalino y la retina, y encontrar cómo la retina era capaz de producir un factor que después se descubrió era el factor de crecimiento fibroelástico básico, que influía en la diferenciación del cristalino. Y bueno, eso inició toda una línea de investigación que influyó a muchos, incluyéndome a mí, que fui alumno directo de Cristina. Y ella además organizó lo que fue el primero, y sigue siendo hasta donde yo sé el único curso que se llama así, Biología del Desarrollo, en nuestra universidad, y por lo tanto empezó inicialmente como un curso de posgrado, y hoy en día ya convertido en un curso avanzado de grado, también de posgrado. Sigue funcionando. Este curso de Biología del Desarrollo ha formado a lo largo del tiempo un montón de gente en la forma de pensar y en la forma de trabajar en Biología del Desarrollo. Aquí ya hablamos de Biología del Desarrollo, ¿no? O sea, recién en esta época, en este momento, podemos hablar de que se hacía Biología del Desarrollo. Y Ricardo Berlich, de una forma parecida, pero con una formación más hacia la biología molecular, estructural de los ácidos nucleicos y la influencia de esa estructura en la expresión génica. Eso fue de su trabajo en Francia. Cuando retornó a Uruguay, decidió enfocar su estudio hacia la biología de organismos parásitos, que en parte eran un problema importante de salud en Uruguay, como por ejemplo la tenia Echinococcus, y entonces trabajar en cestodos. Y gran parte de ese trabajo tuvo que ver con
y parte de su grupo, el grupo que formó y que trabajaba en esta esquina de lo que es el actual edificio de la Facultad de Psicología. Obviamente esta foto es moderna, no estaba tan lindo el edificio en esa época, de hecho no estaba pintado así, sino que estaba bastante gris. Estaba pintado, pero tenía la pintura vieja, digamos, y ahora está realmente muy lindo mantenido. Bueno, en esta esquina de acá estaba el laboratorio de bioquímica, que él dirigía, el departamento de bioquímica, y donde él estableció un grupo también que se desarrolló mucho, un grupo muy importante, que también hoy en día continúa, de desarrollo en cestodos, incluyendo el desarrollo de otros aspectos de la biología. Y también instauró, al igual que este curso de Biología del Desarrollo, algo que fue un compañero importante, no fueron cursos que se retroalimentaron muy bien, el curso de Biología Molecular, que también hoy en día sigue funcionando y sigue siendo muy central para las carreras, sobre todo ahora son cursos más de grado, ¿no? En este momento, y es más multitudinario. Y bueno, todo esto estuvo entrelazado con las cosas que fueron ocurriendo, en las que ellos, por supuesto, participaron directamente y activamente, que fue en la fundación del PDCIVA hacia 1986, entonces con la posibilidad de empezar a formar por primera vez posgrados académicos en ciencias en nuestro país, y esto fue llevando a la creación de la Facultad de Ciencias hacia 1990, entonces la facultad que estaba acá, en el momento se separó en dos, en la Facultad de Humanidades y Ciencias y la Facultad de Ciencias. La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación se terminó mudando a otro edificio relativamente cerca, y hacia fines de la década del 90, la Facultad de Ciencias, que en principio permaneció aquí como 8 años o 9 años, se mudó al actual edificio de Malvin Norte. Entonces todo esto un poco dio fue lo que permitió dar ese puntapié inicial hace relativamente poco tiempo a lo que sí se puede hacer hoy en Biología del Desarrollo en Uruguay. Y todo esto creo que fue en gran medida posible y alimentado gracias a que también había una efervescencia regional en estos temas. Y en particular aquí quiero destacar el rol de los colegas chilenos, de Roberto Mayor, que está acá, y de Miguel Allende, aquí. Ellos dos, se les ocurrió, ellos estaban retornando, Miguel recién retornado, y Roberto hacía relativamente poco que había vuelto a Chile, y se estaban instalando en la Universidad de Chile, y decidieron empezar que algo importante era formar gente en Latinoamérica en los temas de biología del desarrollo. Y crearon este primer curso de Biología del Desarrollo en 1999, que tuve la suerte de ser uno de los estudiantes de ese curso, estaba por comenzar mi doctorado, y que empezó a marcar realmente un montón de gente. Tanto marcó a la gente, y fue tan exitoso este curso, que incluso desde este curso y hasta de los propios estudiantes surgió la idea de que había que lograr establecer una red importante de biología del desarrollo en Latinoamérica, y eso terminó llevando a la creación en 2003, la fundación de la Sociedad Latinoamericana de Biología del Desarrollo, que sigue funcionando hoy en día de forma muy activa, y que aquí ven en su primer encuentro, que fue cerca de Santiago, en la montaña, en un lugar que se llama Valle Nevado, muy lindo, realmente un encuentro con mucha gente, muy multitudinario, y con sobre todo investigadores invitados muy importantes de todas partes del mundo que vinieron a participar. Y esto, bueno, continuó. En Uruguay tuvimos la suerte de en 2012 ser sede de ese evento. Este evento siempre se asoció a cursos, además, ¿no? Estaba el congreso, y estaba también el curso asociado para algunos estudiantes, que es curso sobre todo enfocado a trabajo experimental, a trabajar en el laboratorio. Entonces aquí tenemos una imagen, esto es en la escalinata del Baster, que fue del lugar físico donde se desarrolló la mayor parte del curso experimental, en 2012, cuando logramos organizar aquí en nuestro país el curso y el congreso, que además tuvo su parte importante también, creo yo, espero que haya sido importante, creo que lo fue en cuanto al número de gente en formación de docentes de secundaria y los formadores de formadores, porque hicimos un evento previo al curso, que realmente fue impresionante el éxito que tuvo, la convocatoria que tuvo, nos sorprendió a nosotros el interés que concitó, y cómo se logró llenar la sala grande del ballroom del Victoria Plaza, con gente de ANEP que quería aprender justamente de biología del desarrollo de primera mano, de investigadores que estaban invitados, que estaban dispuestos a conversar con ellos. Y eso fue una muy linda actividad y experiencia. Y aprovecho esto para mencionar aquí a
a dos integrantes de la diáspora uruguaya que son centrales en el desarrollo de la biología del desarrollo, no en Uruguay, en el mundo, ¿no? Son realmente personajes muy reconocidos mundialmente, pero que han trabajado muchísimo en esta sociedad latinoamericana y en participar en estos cursos y en estos congresos. Uno de ellos es Claudio Stern, quien hizo la licenciatura en biología. Creo que no la llegó a terminar en Uruguay, pero la hizo bastante avanzada, y luego emigró a Reino Unido, donde bueno, siguió su carrera, hizo su posgrado, y se convirtió en investigador, y después de un pasaje por Estados Unidos volvió, y hace mucho tiempo que está trabajando en un cargo muy importante en la universidad, en el University College en Londres. Y el otro es, y aquí aparece un poco personal la foto, porque estoy yo y está parte de lo que era mi grupo de trabajo de investigación, 4 estudiantes de posgrado, en Buenos Aires. Fue esto en el último encuentro que se pudo hacer de la Sociedad Latinoamericana de Biología del Desarrollo en 2019, junto con Eddie de Robertis, que es este que aparece aquí. Estábamos por sacarnos la foto cuando apareció de Robertis, y Eddie de Robertis no es Eduardo de Robertis, que lo mencioné antes, sino su hijo, que bueno, quiso salir en la foto, y él está ahí. Está realmente un recuerdo muy lindo que nos quedó. Esta es parte de lo que sería nuestro grupo, y también otros de los que estamos compartiendo. Bueno, Matías ahora se fue para Alemania. Parte de este otro grupo en realidad deriva, este grupo deriva de la rama de Cristina Ruti, y este otro grupo deriva con Estela Castillo acá, que es profesora de bioquímica, docente de bioquímica de Facultad de Ciencias, y Matías y Jimena, que derivan de la rama de Ricardo Elich, justamente ese trabajo en cestodos, en gusanos parásitos. Y con ellos, y junto con Uriel Cosel, estamos compartiendo lo que queda de lo que derivó, digamos, del laboratorio de cultivo de tejidos en Facultad de Ciencias. Así que eso es, si bien es una nota muy personal, creo que quise incluir. Bueno, ¿qué pasó hacia el presente y qué va a pasar hacia el futuro? Eso es lo que, bueno, hoy es la biología del desarrollo en Uruguay. Creo que tiene mucho para crecer. Aquí les muestro lo que son algunos de los objetos experimentales, objetos de estudio de la biología del desarrollo hoy en Uruguay. Varias especies animales y algunas plantas. Como ven también, el desarrollo de plantas no está tan desarrollado en Uruguay como nos gustaría. En general la biología del desarrollo tiene relativamente pocos grupos todavía, pero aquí les voy a mostrar algunos de los temas, sobre todo, que se están haciendo. No necesariamente implican grupos, a veces hay más de un grupo que participan en estos temas, etc. Pero como ven, esto es algo que ha ido creciendo, ¿no? Del original, y sobre todo desde lo que fue hacia los años 80, cuando pudo retomar el país tímidamente, inicialmente tímidamente con el desarrollo científico, a lo que es hoy en día. Entonces, esto es algo que promete mucho, es súper interesante, y bueno, hay varios campos que se están abriendo para el desarrollo futuro de la biología del desarrollo, aparte de lo que fue el pasado. Y bueno, habiéndoles contado esto, y no sé si estoy pasadísimo de tiempo, supongo que sí, los dejo. Respirar un poco. Y bueno, espero, si hay preguntas, si hay algo de tiempo para preguntar. Bueno, muchísimas gracias, doctor Flavio Solesi. La verdad que el desarrollo de su charla y el contenido son altamente muy valiosos, de gran aporte a la enseñanza de las ciencias biológicas, en la formación docente, y también al proceso histórico de la construcción de las ciencias biológicas en el Uruguay. Muchísimas gracias. La verdad que ha sido un placer, un honor haber participado de esta instancia tan valiosa. Muchas gracias. Tenemos un estudiante de Salto, Emanuel Finosi, que va a realizar alguna pregunta como representante, como delegado de su grupo de primer año. Bien. A ver, ¿por dónde estás, Emanuel? Te escuchamos. A ver si está por ahí. Si yo veo un Manuel ahí, está la tiene que foto. activar el micrófono. O tal vez que alguien del grupo.
por ahí se tuvo que, a ver, hola, Emanuel, capaz que se ausentó un momentito o fue al baño. ¿Alguna compañera o compañero de ese mismo grupo que quiera comenzar? Perdón la demora. No hay problema. Yo quería comenzar haciendo un par de preguntas. Entonces, no sé si hay tiempo para responderlas a todas. Vamos viendo. Vamos viendo. Quería empezar un poco hablando sobre un poco más actual y preguntarle si usted cree o si sabe si realmente hay apoyo económico para las investigaciones acá en el Uruguay. Es una buena pregunta, un poco, es algo que no mencioné, un poco a propósito también. Mencioné tal vez un poco de apoyos económicos que venían un poco de afuera, sobre todo en la época antigua, y eso por suerte ha mejorado en Uruguay muchísimo, muchísimo. Abismal la diferencia de lo que eran los tiempos anteriores, donde el aporte estatal era relativamente pequeño, había más aporte, si se quería, del exterior sobre todo, salvo bueno, en la universidad, que bueno, siempre con su presupuesto trató de hacer lo que se podía en cuanto a desarrollo y investigación. Pero bueno, a lo largo de los años han habido varios saltos, digamos, y varios eventos importantes. Yo podría decir que PEDESIVA es uno de ellos. En realidad PEDESIVA es un salto más que en cuanto a financiación en sí, porque nunca tuvo mucha financiación y sigue teniendo muy poca. Es totalmente insuficiente para las cosas que hace, ¿no? Es increíble PEDESIVA lo que ha logrado con una financiación muy pequeña. Ha sido un logro más académico que de financiación. Pero sí desarrollos como, por ejemplo, la Comisión Sectorial de Investigación Científica en la Universidad de la República, eso algo que ha sido súper central, inicial, para poder empezar a financiar algunos proyectos. Había en algún momento algunos proyectos también que venían del Ministerio de Educación y Cultura. Y luego, hacia 2005, con la creación de la Agencia Nacional de Investigación, ahí sí pudo haber una organización por lo menos más de tipo país en cuanto a la financiación en ciencia, que bueno, ha tenido sus altibajos, pero claramente hay un antes y un después en cuanto por lo menos al volumen de financiación, lo cual era esencial, porque Uruguay estaba creciendo mucho en cuanto a formación de recursos humanos, en cuanto a número de laboratorios, por lo menos potenciales y grupos potenciales de trabajo, pero faltaba un poco ese apoyo financiero. El tema es que, bueno, eso en algún momento empezó a quedar corto, y en los últimos tiempos particularmente corto. La financiación en ciencia hoy en día está muy limitada en muchos aspectos, y uno de los aspectos tal vez más graves, y Eduardo un poco lo comentó el otro día, tiene que ver con esas posibilidades de afianzamiento y crecimiento desde la base, ¿no? Desde los jóvenes, desde los nuevos investigadores que se han ido formando, que primero, bueno, no encuentran de repente un lugar, porque empieza a estar todo saturado el sistema no está creciendo como uno esperaba que estuviera creciendo, como sería deseable que creciera para poder tener una ciencia fuerte en nuestro país. Entonces eso limita un poco el que los jóvenes se puedan quedar, y bueno, muchos deciden irse, obviamente, del país, lo cual es realmente muy doloroso y trágico, porque se invierte mucho en esa formación. Y después, bueno, incluso la propia financiación de cosas como becas de posgrado se ha visto muy limitada en los últimos años, ha ido cayendo, y particularmente en el último periodo. Y también está en riesgo ahora, bueno, la financiación de proyectos de investigación. Sin duda, claro, si yo me paro en lo que es Uruguay hoy y el tipo de financiación que tiene comparado con lo que era hace 20 o 30 años, es una diferencia grande. Entonces, hemos mejorado. Lo único que puedo decir es falta mejorar mucho para poder lograr lo que queremos, para poder llegar a tener una comunidad científica más sólida, llegar a lo que se llama la base crítica, ¿no? La masa crítica de investigación, porque hay que lograr tener ese número tanto de laboratorios como de investigadores, como de temas distintos de investigación, como para poder realmente tener mucho más impacto
a nivel nacional, sin duda, en lo que es la ciencia nacional y dirigida al país como con proyección internacional. Se está haciendo muchísimo, pero falta, y un poco es por la financiación, una buena parte es por la financiación, porque lo que es gente hay. También quería hacer hincapié en otras preguntas que las realizaron mis compañeros, pero no sé si ellos van a comentárselas, si no lo hago yo, obviamente. Pero justamente quería decirle que cuál fue la experiencia que más le marcó a lo largo de su trayectoria hasta el día de hoy. Está difícil, sin haberme preparado. No sé, creo que hubieron muchas. Hubieron, empezando por el principio, cursos y docentes. Algunos docentes que tuve la suerte y el privilegio de tener en la facultad al inicio, algunos de los cuales nombré, algunos de los cuales está presente, como Eduardo, y bueno, Ricardo y Cristina, sin duda. Y creo que fue como experiencia para mí importante en cuanto a definición de qué es lo que quería hacer en mi vida. Yo ya me había decidido a hacer ciencias, eso sí, biología, sin duda. Pero cuando uno entra a la facultad entra con ciertas ideas y después bueno, va como cambiando un poco. Lo que me definió completamente a hacer biología celular fueron las clases que tuve de Cristina, bueno, y de la otra gente que conformaba biología celular. Entonces, ese curso y algunas cosas que logré ver por primera vez en mi vida ahí, bueno, me cambiaron la forma de pensar, y bueno, después el hecho de poder acceder a trabajar directamente con Cristina en el laboratorio, y entender su forma de pensar, y compartirla, y bueno, tener ese aprendizaje en el laboratorio, fue súper importante. Y bueno, después han habido otros saltos que siempre han tenido que ver un poco con eso, ¿no? Con definir, como es tu pregunta, ¿no? ¿Qué rumbos tomar? Cuando fui a hacer mi postdoctorado a Inglaterra, y el poder acceder a tecnología que acá en Uruguay no había. En Uruguay no había microscopios confocales. Tal vez la mayoría de ustedes no saben bien lo que es un microscopio confocal, y no me da mucho para contarlo ahora, pero esencialmente es un microscopio que permite algo parecido a hacer una especie de radiografía, pero con luz, ¿no? O sea, se puede llegar a mirar adentro de los objetos, aunque los objetos sean relativamente grandes. Y eso nos permite estudiar embriones enteros. Y acá en Uruguay no se trabajaba con esta especie, que es el pez cebra, que es un pececito chico que tiene embriones muy pequeños y muy transparentes, son ideales para mirar el microscopio. Y sí se estaba trabajando en el laboratorio de Bill Harris cuando fui para allá. A mí me interesaba la diferenciación neuronal en la retina. Y bueno, justamente se dio todo por lo que yo le planteé a Harris y por lo que él quería y le interesaba desarrollar en ese momento, como para que mi trabajo se enfocara a estudiar el desarrollo de las neuronas in vivo, en el organismo vivo, intacto, en el embrión intacto, mirándolos con uno de estos microscopios, o con estos microscopios. Había 3 en ese departamento donde yo estaba. En Uruguay no había 1, en ese lugar había 3. La última vez que estuve en el laboratorio, poco antes de que cerrara, había 2 en el laboratorio. En Uruguay en este momento tenemos un total de 5, pero que no sé si están todos funcionando por igual. Pero bueno, el poder ver realmente en el microscopio y poder seguir el desarrollo de una célula como una neurona, complicada como una neurona, fue algo que para mí fue un shock tremendo, y bueno, me definió también un poco. Fue lo que me fue definiendo, las cosas que me fueron definiendo, lo que pude, en lo que quise ir haciendo, y he tenido el privilegio, realmente. Es decir, he sido un afortunado de poder ir haciendo bastante lo que tenía ganas. Eso es importante en la vida en general, ¿no? Como consejo para ustedes también. Uh-huh. Justamente había procedido a mencionar algo sobre la docencia, y quería preguntarle ¿qué significa para usted, qué significado tiene para usted la docencia, justamente? Sí, bueno, eso creo que es algo siempre es personal, ¿no? Para mí particularmente es importantísima, porque a mí es algo que me atrae y me hace sentir bien, digamos. No a todo el mundo le pasa, pero cuando a uno le pasa, cuando uno tiene eso de que se siente bien enseñando también, aparte de aprendiendo uno, se da cuenta que enseñar es un
probablemente una de las mejores formas de aprender que hay. Las formas que nos enseñan más, aún a nosotros, es enseñar a su vez. Y siempre lo tomé así, siempre para mí la enseñanza lo tomé como una forma de aprendizaje propio, aparte de compartir cosas con otros. Bueno, trato de llevar por lo menos ese entusiasmo que yo tengo de aprender a que los otros también quieran aprender conmigo lo que estoy yo tratando de aprender. Creo que la docencia pasa un poco por ahí. Y después tiene una parte que tiene que ver con, bueno, de alguna forma, es importante en todos en todos los procesos cuando uno tiene que interactuar con otras personas, por ejemplo, en un grupo de investigación. Y si uno tiene que liderar un grupo de investigación, no creo mejor enfoque, mejor encare de tener un grupo de investigación o trabajar en un grupo de investigación que es el encare docente. Y no docente solamente de que el líder del grupo les enseña a los demás, sino que se aprende mutuamente y que funciona el grupo como un grupo de docentes que están tratando de aprender y de enseñarse mutuamente, y de enseñarle al mundo las cosas que están haciendo. Entonces creo que la docencia, para mí, es algo central, pero eso depende de la persona, ¿no? Ya llegando al final de las preguntas, quería justamente preguntarle el por qué se decidió dedicarse a la biología celular. ¿Qué fue lo que generó la chispa para determinar que eso era lo que quería realizar a lo largo de toda su vida? Sí, acá tengo una cosa primero triste que contarles, que a mí me pasó, Ujú. triste, que me resultó chocante después cuando me decidí a estudiar biología celular. Yo mismo me sorprendí a mí mismo. Y es que a lo largo de mi transcurso por secundaria, justo la biología celular era de las cosas que menos me gustaba de la biología, que menos me había gustado, sobre todo al principio. Había algo que no terminaba de agarrar. Tal vez había un problema de enfoque, lo que fuera, no sé, había algo que no... Y fue recién cuando entré a la facultad. Por eso a veces hay que darle tiempo y hay que tenerle paciencia a las cosas, ¿no? O sea, uno no tiene que desesperarse por decidirse ni tampoco encasillarse en algo de primera. La cabeza puede cambiar, la forma en la que uno ve el mundo puede cambiar. Y bueno, como un poco comentaba, fueron un poco las clases de biología celular y de, bueno, un curso asociado que había en ese momento, se llamaba histoembriología, pero era una continuación de biología celular más hacia los tejidos y el desarrollo. Fue lo que me decidió, ¿no? O sea, cuando tuve ese curso, ese curso la profesora principal era Cristina, pero también, bueno, mi coautora del artículo que les mencioné, Nidia, también era una docente muy importante de ese curso, y otros que estaban relacionados, parte de los mismos grupos, y otro grupo de biología celular, donde hoy trabajo, fueron... fue fundamental, o sea, el haber descubrí un mundo nuevo directamente, pero cuando tuve ese curso en la universidad, y ahí el chispazo fue ahí, ¿no? Empezó por ahí, con algunas cosas particulares que pasaron en ese curso y que aprendí. Así que así fue. Y como para ir cerrando, quería preguntarle y hacer hincapié que fue su experiencia en la Universidad de Cambridge y hablar un poco de cómo se sintió, cómo fue su trayectoria hasta poder llegar ahí, qué cosas pudo aprender, qué cosas pudo implementar a posteriori. O sea, ¿me estás hablando de la experiencia de allá y lo que pasó después o antes? No sé si te Tanto, entendí. tanto lo que tuvo que, ya lo había ido hablando en su trayectoria, pero enfocarnos más en lo que pasó en la Universidad de Cambridge y lo que pudo utilizar después a Ok, posteriori. sí. Bueno, pero como caí ahí fue un poco porque tenía alguna relación ese laboratorio con cosas que yo había estado leyendo para mi tesis doctoral. Yo hice mi posgrado acá con Cristina Ruti, trabajando en aspectos que en parte tenían que ver con la diferenciación neuronal y el desarrollo de la retina en embriones de pollo. Y bueno, llegó el momento en que tenía que decidir si yo quería ir a terminar, completar mi formación en el exterior. Y completar la formación después que uno terminó el doctorado es conseguirse lo que sería el primer trabajo que habitualmente consigue un biólogo, que es el de postdoctorado.
que en parte es una formación, porque es como eso, es un primer entrenamiento de uno ya como profesional formado, que terminó de hacer toda su carrera académica de estudios, empieza a aplicar lo que aprendió. Entonces es bastante habitual en el mundo en general cambiar de laboratorio para hacer eso, cambiar un poco de aire y tener otras visiones y otras aproximaciones. Y claramente en Uruguay no había tanto, como ya les comenté, desarrollo de la biología del desarrollo y de la biología celular, había algunos grupos sí, pero me interesaba poder formarme afuera, justamente con la perspectiva de poder ver, así como otros que me precedieron hicieron lo mismo, desarrollos y aproximaciones que en Uruguay no se estaban usando, pero que a lo mejor después podían usarse en Uruguay. Y bueno, creo que caer en ese laboratorio fue fantástico por muchas cosas. Una de ellas es la forma de ser particular que tiene, que fue mi mentor en ese tiempo, que es Bill Harris, que bueno, es una persona que tiene como principio la libertad en general, ¿no? Entonces dejar libre al colaborador. Por supuesto que interactuar, por supuesto que él tiene ciertas restricciones y ciertas cosas de lo que hacía en su laboratorio. Hacía, digo, porque se retiró. Estaba muy vivo y muy activo en muchos aspectos, pero se retiró de la ciencia y dejó el laboratorio. Pero había algunas conversaciones y algunas charlas sobre qué cosas encarar, y luego un poco dependía de uno. Y esa libertad, que bueno, a veces puede ser chocante para uno, porque dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Y lo fue para mí en muchos aspectos, fue súper importante, porque era justo lo que yo estaba buscando, es decir, poder tener esa primera posibilidad de, bueno, ser yo realmente el que manejo el desarrollo de mi investigación. Y eso fue una fortuna, no siempre pasa eso, o sea, no es algo que uno siempre cae en un laboratorio en el que le dan esas oportunidades. Y entonces, por lo menos desde el punto de vista científico, tuvo que ver con eso, ¿no? Con el poder acceder a tecnologías que acá en Uruguay en ese momento no había, pero que además tuve la suerte de que sí se fueron instalando en Uruguay cuando yo después volví. Entonces, bueno, una es el microscopio confocal. El primer microscopio confocal se instaló en el Clemente Estable en 2005, mientras yo estaba en Inglaterra. Y al poco tiempo después, en 2008, se instaló el primero en el Pasteur, o sea que ya había 2 microscopios en Uruguay. Bueno, y de ahí fue un crecimiento muy lento, paulatino, pero hay otra facultad de medicina, después Pasteur tuvo su segundo, y Clemente Estable su segundo microscopio confocal. Pero para mí ese instrumento era central y sigue siendo central en el tipo de investigación que yo estaba interesado en hacer. Y luego el pececito, ¿no? Que, bueno, uno tiene que tener tanto instrumentos como objetos de trabajo, y el pez tiene muchas ventajas, no me da el tiempo acá de desarrollarlas, pero entre ellas, como les decía, el acceso óptico, también la manipulación genética, tiene un montón de ventajas que lo hacen un sistema experimental ideal. Y en Uruguay no se trabajaba con ese pez antes, entonces también fue lo de volver. Cuando volví, una de las cosas que gané allá fue poder volver acá y poderlo instalar, y poder empezar a trabajar con ese pez en nuestro país, que además es muy ventajoso de muchos puntos de vista, ¿no? O sea, como vertebrados relativamente baratos, si quieren, mantenimiento, comparado con lo que son los ratones, por ejemplo. Y ni hablar, tiene otra serie de ventajas, entre ellas incluso hasta las sépticas, si se quiere, ¿no? O sea, generalmente es mucho más difícil desde el punto de vista ético el trabajo con los ratones y con los mamíferos que con los peces. Entonces, bueno, eso también tiene alguna ventaja que hace que, bueno, sea una especie muy, muy exitosa hoy en día en el mundo, como especie experimental. Entonces, y bueno, la Universidad de Cambridge tiene, bueno, claramente su lugar, uno de los primeros lugares en el mundo desde el punto de vista académico. Entonces fue un enorme desafío para mí ir ahí. Por bastante tiempo yo me sentía como, bueno, sapo de otro pozo, ¿no? Decir, ¿qué estoy haciendo yo acá? Pero realmente lo disfruté mucho, disfruté muchas cosas, tanto el ambiente general de la universidad, como ni hablar de Inglaterra en sí, y esa ciudad particular que es muy, muy, muy agradable para vivir, digamos, y, y la interacción con otros investigadores. Aprendí realmente un montón de cosas. Y eso, bueno, después la mezcla de todo lo que fui yo, desde la formación previa en Uruguay hasta eso, fue lo que me permitió seguir después. De a poco. Cuando volví al laboratorio de Cristina, colaboré con Cristina mucho tiempo después, y seguí creciendo un poco más, bueno, hasta llegar a tener mi grupo de investigación. En los temas que yo pude ir eligiendo. Así que un poco fue eso. Espero no estarme yendo mucho de tiempo con la respuesta también.
Así como vamos. Finalmente, para decirle que agradezco mucho el que se haya tomado el tiempo de haber respondido a mis preguntas. Se lo agradezco, y de mi parte y de parte de mi grupo de Ciencias Biológicas de la- del CERP, le agradezco realmente Bueno, que se gracias haya a presentado el ustedes. día de hoy, entonces se haya tomado su tiempo para poder estar acá, armar una presentación. Así que de mi parte y de parte del grupo se lo Bueno, agradecemos un gracias, montón, gracias. Para mí un placer. porque, exactamente, porque siempre es lindo poder aprender de alguien que le ha dedicado tanto tiempo a algo que le fascine y que le gusta. Así que Sí. eh, yo se lo agradezco mucho, la verdad. Muchas Bueno, gracias. el agradecido soy yo. Y bueno, a las órdenes también para el futuro, ¿no? Se me puede contactar. No hay Bueno, problema. ahora si hay algún otro estudiante que desee hacer una pregunta, es el momento, y si no, vamos a pasar a los agradecimientos y dar por finalizada la charla. ¿Alguna otra pregunta de parte del público? Mientras tanto, les comento que Marta Varela, la profesora Marta Varela del Instituto Profesores Artigas, nos dice: es un gusto poder contar con la disposición de científicos de nuestro país con este nivel académico y que sea aprovechado por estudiantes y docentes con tanto interés. También Gracias. Ana Paula Segovia nos dice: gracias al doctor Solesi por compartir sus conocimientos y dedicar tiempo a la formación en educación. Extiendo el agradecimiento al grupo de docentes de didáctica por la organización de tan valiosas instancias. ¿Algún comentario? ¿Alguien más desea hacer? Buen día, yo quisiera hacerle una pregunta también. Sí, Rosana. Rosana, Escucho. tú eres También estudiante, docente, contanos un poquito. también soy del grupo del compañero que habló recién de primer año de Ciencias Biológicas del CERP. Buenísimo, dale, adelante entonces. Alumnos de Moriano. Quisiera preguntarle, ¿cuál o cuáles son los desafíos que enfrenta o ha enfrentado para desarrollar las investigaciones en su área de estudio? Bien. Creo que acabo de decir algo que es muy escuchado, ¿no? Es decir, nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Eso es el principal desafío. Entonces, lograr superar las propias limitaciones es lo primero. Creo que está por ahí la cosa, porque después todo lo demás viene solo. Y en parte ahí el desafío es, para poder, una de las formas de superar las limitaciones propias es saber colaborar e interactuar con otros colegas, eh, y, y aprovechar el trabajo en equipo donde cada uno pueda aportar lo que mejor puede dar, sobre todo en áreas como la nuestra, donde el trabajo en general es muy laborioso, e implica realmente estar muy metido en lo que uno está haciendo, tan metido que a veces no se puede, terminamos especializándonos demasiado en cosas muy puntuales, y eso cuesta a veces mirar más el proceso de forma general. Y creo que ahí es fundamental el trabajo de los equipos humanos, y bueno, eso es un desafío importantísimo, siempre, lograr un equipo humano con el que uno se sienta cómodo y que además produzca como uno quiere y haga y uno logre hacer. Y con el equipo humano me refiero no a un grupo de investigación en particular, sino colaboradores en general, gente con la que uno interactúa, habla, etcétera, y comparte cosas. Entonces esa creo que es una de las formas principales de lograrlo, y es desafiante. Y después los otros, sí, desafíos pueden ser, obviamente, siempre limitaciones que tienen que ver con algo externo, pero yo creo que las limitaciones terminan siendo más propias en la mayoría de los casos que lo externo. Lo externo puede ser, bueno, si tengo o no tengo acceso a ciertos equipos, si tengo o no tengo acceso a financiación para ciertas cosas. Sí, por supuesto, parte del equipo humano con el que trabajo no tiene acceso a financiación, no tiene un salario, por ejemplo, no tiene una beca, no tiene... Esas son cosas que, bueno, ya son más instrumentales, ¿no?
que claramente hay cosas que si no están, no se puede avanzar, no se puede trabajar directamente. Pero superado eso, después termina siendo, bueno, es un poco de trabajo también de uno saber cómo encarar las cosas y saber hasta dónde uno llega, uno como persona. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Rosana, por tu participación. Y vamos a leer otro comentario, otro aporte de la profesora Rosana Poggio, del CER Suroeste, y también de Alejandra Leal. Nos dicen felicitaciones y muchas gracias a la organización por estos espacios y al doctor Solesi por su contribución y aportes. Gracias. Si no hay ninguna otra pregunta, vamos a dar por finalizada esta rica instancia de formación. Bueno, les agradezco mucho. Los agradecidos somos nosotros. Muchísimas Ojalá gracias. en el futuro lo puedan repetir con otros investigadores que vengan a contar otras partes de la historia, porque creo que es algo que a todos nos va a enriquecer. Yo creo que sí, y lo vamos a tener en cuenta. Le paso la palabra a Marta Varela. No, sumarme a todos los agradecimientos y manifestar que este recorrido histórico, que realmente tiene una recopilación muy laboriosa y organizada por parte de cualquiera de los dos expositores en estas charlas, para nosotros los profesores de didáctica es un aporte, yo diría, sustancial. Nosotros trabajamos mucho para que los estudiantes de formación y los colegas en distintos encuentros podamos intercambiar sobre este tema de mostrar la ciencia desde sus dos caras, tanto como producto, el conocimiento construido, pero también es muy relevante mostrar el proceso de construcción y ubicarlos en sus contextos históricos, socioculturales y de todos los factores que inciden para llegar a ese conocimiento. Esa parte que para ustedes es la cocina y que de repente no queda en los documentos de divulgación ni de presentación, ¿no? Académica, para nosotros como docentes resulta clave para poder reflejar de la forma más fielmente posible, ¿no? ese proceso, y para que los estudiantes de alguna manera puedan encontrar también mayores afinidades con la ciencia y encontrarse ellos desde otro lugar también mucho más humano. Así que solamente esta pequeña reflexión, valorando la importancia de los aportes tanto del doctor Mirragis como suyo, Flavio. Muchas gracias. José Moriana, dejamos por aquí. Sí, bueno, muchísimas gracias, Flavio, la verdad que nos ha enriquecido muchísimo. Me sumo a los comentarios de mis colegas, tanto Rita como Marta. Muchas gracias por tu buena disposición, por tu tiempo, porque el tiempo realmente vale oro, más en un sábado, un día sábado. También a saludar a Eduardo Mirragis, que nos ha acompañado, y bueno, que juntos han construido, ¿no? estas dos instancias y nos han brindado su tiempo. Y agradecerle a todas las docentes, a todos los docentes, investigadores también de la UDELAR que se han sumado, tanto en la charla del 7 de agosto como en la del día de hoy, y a colegas ¿no? de los diferentes CERPs del país y también de secundaria que trabajan en diferentes lugares de nuestro Uruguay, y muy especialmente a las estudiantes y a los estudiantes que nos han acompañado, y bueno, que en esta oportunidad han tomado la posta, ¿no? de animarse, de hacer preguntas, ¿no? de formular esas preguntas que bueno, que también marcan todo un proceso que ellos están desarrollando. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Buenos días para todos. No había activado la cámara. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más o damos por finalizado el encuentro. No sé si Eduardo justo había activado la cámara, no sé si quería saludar. Saludar, agradecer que agradezcas y felicitar a Flavio que nos dio una charla extraordinaria de un tema extraordinario. La verdad que ambas charlas nos aportan un material muy valioso y que bueno, que va a quedar en un repositorio, ¿verdad, compañeras? Para esta generación y para futuras generaciones.
Así que muchísimas gracias a ambos. Gracias por la invitación. Y bueno, entonces una buena jornada para todos y muchas gracias por acompañarnos. Damos por finalizado este encuentro y ojalá que, bueno, nos volvamos a reencontrar, ¿no?, en otra oportunidad.